Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil. Nuestro grupo está conformado por las compañeras Tigua, López, Guerra, Pacheco, Mera y quien les habla Sánchez. Nosotros somos estudiantes del aula 3.2. A continuación les presentaremos los temas que se encuentran en el libro de epidemia. Uno de ellos es Uno para la masacre. Ese de aquí pues relata la historia sobre un hombre llamado Tommy Jones. Ese de aquí pues es un hombre del cual no se sabe su real existencia. Habría registrado el primer caso de influenza española debido a que tuvo contacto con varias gaviotas que sobrevolaban su vehículo. Además de esto, este hombre habría consumido un ganso, ave doméstica, que probablemente, al igual que las gaviotas, pudieron estar contaminados por un virus conocido como influenza aviar. Virus que posiblemente habría mutado de las aves hacia los cerdos y de los cerdos hasta llegar al humano, tomando así el nombre de influenza H1N1 o conocida también como gripe porcina. Esta cepa mataba a sus víctimas con una rapidez sin precedentes, causando en ellos fiebre e insuficiencia respiratoria, la cual causaba un tono azulado en el rostro. Las hemorragias, estas de aquí pues se encharcaban de sangre de los pulmones, provocando vómitos y sangrado nasal, de modo que los enfermos se ahogaban con sus propios fluidos, ocasionándoles la muerte. En un principio se pensaba que era la vacuna quien ocasionaba estos síntomas, la vacuna contra la tifoidea, pero esto fue descartado, ya que al fallecer Tommy, se determinó que este pues había muerto de neumonía aguda causada por el virus de la influenza H1N1. Algo muy interesante que menciona el libro es que se lo confundió primero con la vacuna y eso suele suceder mucho actualmente porque muchas de las enfermedades, de las epidemias, tienen síntomas similares. Entonces mi opinión es que las epidemias por esto se propagan muy rápidamente por la falta de cuidado y falta de saber qué realmente nos enfrentamos. Me llamó mucho la atención que dentro de lo que habló Natalie es que dijo que primero él tenía contacto con gaviotas y luego creyeron que se había enfermado porque comió un ganso. En este caso yo no creo que se haya infectado por lo que él ingirió, sino más bien por el contacto que tuvo con estas gaviotas, ya que en la actualidad, si hacemos una referencia en la actualidad con la gripe aviar que estamos pasando actualmente en el Ecuador, uno no se infecta por comerse un pollo o por comer una cubeta de huevo, uno se infecta por estar en contacto con esos animales de forma directa. Claro, creo que la contaminación que tuvo fue porque tuvo contacto directo con los animales y se llegó a reconocer que la causa de la muerte fue el virus de la influenza H1N1, pero decimos cómo puede ser posible si el H1N1 es un virus porcino. Pues si tomamos en cuenta que en una parte también notamos que dice que quizás el virus de las aves mutó en el cerdo y por eso se pudo infectar él de esa manera, porque también él tuvo no solo contacto con las aves, sino contacto con cerdos. Y los virus son muy altos, tienen un alto nivel de contagio. Entonces, pudo haber sido una de las causas. Bueno, yo también estoy de acuerdo a lo que dice mi compañera, de que tal vez él no se contagió simplemente por lo que es la ave, sino que de la ave pasó a lo que es el cerdo y así fue como se difundió al ser humano y ahí fue cuando él cogió y se infectó de esa enfermedad, mientras que los amigos, quien dice sus soldados, también pensaron que era por la vacuna, mientras que no fue por la vacuna, sino que fue por el contacto que tuvo con las aves. Bueno, en mi opinión, estoy de acuerdo con mi compañera Carmen, que el contacto que él tuvo también, o sea, no solamente fue con las aves, sino con los chanchos, también pudo haber desencadenado que esto suceda, porque por medio de los chanchos fue que se infectó, se le transmitió el virus. Entonces, esto hizo que Tommy se enfermara y lamentablemente falleciera.
Como segundo tema tenemos amenazas viejas y nuevas amenazas. Este tema nos explica acerca de las diferentes epidemias que han existido al pasar de los años y de las que encontramos ahora en el presente, como es el caso de la COVID-19. A medida que pasa el siglo XXI, nosotros podríamos decir que nunca hemos estado ni tampoco estaremos a salvo de las enfermedades. Al contrario, cada vez estamos mucho más amenazados debido a las distintas variantes y mutaciones que presentan todos estos tipos de virus, bacterias, hongos, afectando indudablemente la salud del hombre, lo cual nos obliga pues a estudiar minuciosamente a estos agentes patógenos para poder saber cómo es que estos llegan al cuerpo del humano y así pues lograr una inmunidad hacia ellos. Bueno, en este tema que es amenazas viejas, amenazas nuevas, a veces creemos que es una nueva enfermedad a la que nos estamos enfrentando, pero la realidad es que nos estamos enfrentando a una amenaza que viene del pasado, pero como muy bien lo dijiste, esta ha sufrido una mutación, o es porque recién estamos en contacto nuevamente con dicha enfermedad, pero ya mutada. Bien, a mi parecer las infecciones siempre han tenido un lugar dentro de la historia, de toda la humanidad. Pero hay algo que yo quiero resaltar, no solamente verle el lado negativo a lo que es la infección. Quizás a algunas no les parezca lo que yo les voy a decir, pero para mí, si no existiera la infección, no existiera la inmunidad adquirida. Recordemos, mediante las clases de la doctora Yoria, que la inmunidad adquirida es algo que se va a ir educando, que va a educarse y va a salir al ataque cuando haya una primera infección, cuando nos enfermemos, cuando llegue esa enfermedad. Entonces, si nunca tenemos la primera infección, entonces, ¿cómo vamos a educar al sistema a la inmunidad adaptativa? Entonces, la infección tampoco no es tan mala, tampoco un exceso, ¿no? Pero nos ayuda para que esta inmunidad adaptativa salga al ataque y se eduque. De acuerdo con la compañera, hablando de este tema, recordemos que las enfermedades, así como hubo posiblemente la evolución humana, también hubo la evolución de las enfermedades. Por tanto, nosotros dice que somos una especie que nos adaptamos. Así mismo como nos hemos adaptado al cambio, a la evolución, también nos hemos adaptado a vivir con estos microorganismos. Entonces, así como ellos han avanzado, solo también ellos no son viejas, solamente que pasan por un proceso de adaptación al igual que nosotros. Ya. Con respecto, yo estoy de acuerdo con mi compañera Isabel de que si no hubiera una infección, no podríamos obtener la inmunidad adquirida. Y está en todo la razón, pero hay algo que no hemos visto. Eh, si tenemos mucho tiempo una infección, esto puede conllevar a un cáncer. Entonces, eh, por un lado está bien que tengamos infecciones porque así obtenemos la inmunidad adquirida y esto nos ayuda cuando tengamos otra infección o algo a que esta salga a defensa de nosotros. Pero tener mucho tiempo una infección que no se debilite por la inmunidad adquirida, esto hace que nos dé cáncer. Entonces, esa es una de las consecuencias de que nos dé una infección. De acuerdo a lo que dice mi compañera María Belén, de que si se deja una infección mucho en el cuerpo, podemos contraer una enfermedad más grave que con el tiempo podría llegar también a lo que es la muerte. Y entonces deberíamos llevar un control en tanto de todas las enfermedades que existen, ya que digamos que también tenemos lo que son los virus, ya que estos virus eh, se podría decir que entra a nuestro organismo, a lo que es nuestro sistema inmune, y activaría lo que es el enviar sus defensas naturales, mataría lo que son nuestros glóbulos blancos, si no mal me equivoco. Ahora vamos a hablar sobre el tema que dice este libro, que nos habla sobre la importancia que le hemos dado a los microorganismos más precedentes, que son bacterias y virus.
pero no le hemos prestado la suficiente importancia a los que son hongos y levaduras. Porque si bien es cierto, conocemos que estas son las causantes de enfermedades de transmisión sexual, no nos hemos puesto a pensar en la cantidad de enfermedades que pueden desatar y que quizás ellas pueden estar en algún lugar, como lo es el histoplasma, que este es un hongo que dice que se encuentra en las cuevas de los murciélagos. Quizás ahí reposando para de aquí, después de un tiempo, desencadenar hasta una posible epidemia. Entonces, tenemos que darle la suficiente importancia también a este tipo de microorganismos y esto es lo que nos trata de enfocar este tema. Y también que a pesar de que existen muchos medios para evadirlos, ellos siempre van a estar al acecho ante nosotros. Sobre este hongo, que es el histoplasma, en su etapa de espora, al inhalarlo, suele producir la enfermedad que es el histoplasma. Y no solamente lo producen los murciélagos, sino también las aves. Bueno, la compañera Carmen tiene mucha razón. Actualmente nosotros, no desde hace tiempo, sino también en la actualidad, hemos considerado que los hongos son inofensivos y eso no es así. Cualquier enfermedad, cualquier infección, sea este por origen de hongos, parásitos, virus, etcétera, aquella que no es controlada puede llegar a ser mortal. Y en este caso, dijeron que solamente los murciélagos podían tener este tipo de histoplasma, pero no es así. También puede encontrarse, por ejemplo, en los excrementos de los pájaros. Y las personas, ¿cómo adquieren esta enfermedad? Lo adquieren al respirar estas esporas cuando se transmiten por el aire, ¿sí? Listo. Los lugares donde, Por favor. los lugares donde se podría encontrar este tipo de hongos, al cual, como quien diría, tendríamos un fácil acceso a ellos, contagiándonos, puede ser las personas que son pintores de puentes, las personas que son aseadores o limpiadores de chimenea, trabajadores de construcción, granjeros agrícolas, jardineros, instaladores o agentes de sistemas de aire acondicionado, como quien dice, donde hay este tipo de humedad, que es donde más pasan los hongos. Hay una parte interesante del libro, del tema del libro, que dice el hombre está hecho de epidemias. Pues bueno, en ese caso yo pienso que sí, debido a que a través del tiempo el hombre ha ido experimentando cambios en los procesos de las diferentes enfermedades, en las cuales incluso el hombre es propagador de estos virus, bacterias u hongos que existen muchas veces en su interior. Muchas veces así, pues contagiando a los demás seres humanos con diferentes tipos de enfermedades. Como mencionaban ahorita las compañeras, los hongos, que pues como decía compañera Isabel, que muchas veces nosotros pensamos que son inofensivos, pero realmente son, por decirlo así, son armas letales que si no son tratadas a tiempo, pues realmente pueden causar la muerte. Este, yo quiero dar un poco de opinión. Está bien que los hongos, también pueden traer infecciones y cosas así, pero también nos hace falta algo. Nosotros por lo general conocemos el arroz con champiñón y esas cosas, ya siendo que el champiñón también es un hongo, por el cual también puede venir con algún microorganismo adentro que nos provoque una infección o alguna enfermedad infecciosa. Este, y así se lo cocinen. Ya una vez cocinado, quizás no esté tan activo el microorganismo, pero aún así sigue siendo un hongo, donde también pueden venir microorganismos que nos den una enfermedad a nosotros. Entonces, esa es otra manera de cómo nos podíamos infectar por medio de los hongos. Bueno, yo de acuerdo a lo que estaba diciendo mi compañera Isabel, de que esta enfermedad no simplemente se puede infectar por lo que eran los murciélagos, por sus cuevas, sino que también por sus esporas, porque es en sus excrementos, tanto de los pájaros como de los murciélagos. Y también debemos tener
en cuenta que los agricultores son los que corren el mayor riesgo a infectarse, porque son los que están ahí a diario limpiando, ya sea los excretores de los pájaros, y ahí es cuando ellos cogen esa enfermedad. Y vamos a que esto a veces no tiene un síntoma de que ellos piensen que estén infectados en este, ¿cómo se podría decir? En esta infección ya. Pero uno de sus síntomas serían sus fiebres, sus escalofríos, dolores de cabezas. También pueden causar lo que son dolores articulares. Bueno, tomando en cuenta lo que ya habíamos tratado, como dijo la compañera Mariana Sánchez, que el hombre está hecho de una epidemia de las enfermedades. De esto habla el siguiente tema que se llama la enfermedad humana, que habla de que el hombre o el humano es moldeado conforme a las enfermedades. ¿Por qué? Porque dice que cada parte de nuestro cuerpo fue hecha para protegernos de las enfermedades. Bueno, en una parte nos habla, por ejemplo, cómo está compuesto los ojos. Para podernos proteger de aquellos agentes, los ojos tienen que segregar lágrimas. Estos son un compuesto químico que ayuda a que bacterias, cualquier tipo de microorganismo no puede ingresar. Asimismo, la piel, que es una de las barreras más importantes de nuestro cuerpo. Entonces dice que nosotros estamos hechos para sobrevivir ante un mundo de microorganismos. También hablaba de que, decía que si hablamos de lo que es la Tierra, dice que el ser humano vendría a ser la epidemia de la Tierra. Y había un hombre que decía que quizás el hombre podría ser plaga porque iba a pasar un momento precario de deficiencia alimentaria y eso iba a llevar a que el mundo empiece a deteriorarse, lo cual no es así. Lo que empieza a hacer que el mundo se deteriore es que el hombre, aparte de ser una epidemia por destrucción, ¿por qué? Porque el hombre, por comodidad, produce excesivos productos de desecho y esto ayuda a la propagación de más microorganismos. Y también hablaba en una parte de que esto hace que las enfermedades infecciosas tomen un gran poder y puedan seguir su ciclo. Entonces, nosotros mismos hemos creado un mundo de epidemias. Es muy interesante el tema donde dice que estamos moldeados como para prevenir infecciones. En este caso, por ejemplo, el cabello. El cabello está diseñado para protegernos de los rayos ultravioletas, del frío, del calor, y también se podría decir, si me permiten agregarlo, está como un ejemplo la fiebre, que la fiebre sirve para como por decirlo así, protegernos cuando un patógeno ingresa a nuestro cuerpo como medio que nuestro cuerpo para poder eliminar aquel patógeno nos empieza a elevar la temperatura corporal. Ya, listo. En este caso, lo que dijo mi compañera acerca de que nosotros tenemos varios mecanismos de defensa, ¿verdad? Quiero resaltar la función de las bacterias. No, en este caso no hay que tener de todas las bacterias como los villanos, porque no es así siempre. Las bacterias, recuerden que dentro de nuestro propio cuerpo, aparte de todo lo que mencionaron de que sirve como mecanismo de defensa en nuestro cuerpo, hay bacterias buenas dentro de nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos la flora bacteriana. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la flora bacteriana. Esta flora bacteriana tiene funciones muy buenas. Por ejemplo, ayuda en las actividades metabólicas que traducen en recuperación de energía y nutrientes, y también da protección del huésped frente a invasión por microorganismos extraños. Entonces, muchas veces, bueno, suele pasar que cuando nos enfermamos o algo, nos dicen a veces, tómate tal remedio para que puedas reconstruir nuevamente tu flora bacteriana o tu flora intestinal. Entonces, no todas las bacterias son malas, chicas.
Siguiente, por favor. Eh, una opinión es también, como decía la compañera Lince, que nuestro cuerpo está moldeado para protegernos de cosas externas, como el cabello es para protegernos de los rayos ultravioletas. Nuestros labios también tienen un tejido fino que está hecho para que nosotros podamos, este, es la piel más flexible que existe y es capaz de regenerar la piel más dura de las mejillas. Este de aquí también nos sirve para poder ingerir nuestros alimentos de manera más suave, ya que por la boca es que entra, por los labios. Entonces, esto también sería un método de que, o sea, una forma de que nuestro cuerpo está moldeado para protegernos de algo otras patógenos. Porque si no existiera esta piel, nuestra piel estaría expuesta a cualquier tipo de patógeno o microbio o bacteria que esté en el ambiente. Es cierto lo que, bueno, concuerdo con lo de la compañera Mera, pues es verdad, el hombre en su mayoría es muchas veces un, un causante de muchas epidemias, empezando por el papel que este pues desempeña en el planeta. Eh, este de aquí, el hombre en el planeta tiene un papel como es el de contaminar. El hombre contamina con todo tipo de desechos, atrayendo incluso varios tipos de plagas, como por ejemplo los mosquitos. Entonces, al atraer mosquitos, ellos también están atrayendo las enfermedades que estos acarrean, como por ejemplo el dengue. Esa es una de las enfermedades o la fiebre amarilla, que también es causada por el mosquito. También lo que sí leí en ese artículo, bueno, en esa parte de ese tema, es que decía que pues así como nosotros, como decía la compañera, nosotros tenemos barreras que nos protegen, las propias bacterias también han hecho sus propias barreras, ya que ellas incluso en los años anteriores, en los siglos anteriores, estas de aquí pues han ido cada vez haciéndose resistentes incluso a los tipos de antibióticos. Pues antes se había creado la penicilina y como quien dice, con esto eliminaban cualquier tipo de bacterias, pero ahora no, según cómo ha ido transcurriendo el tiempo, estas bacterias cada vez se van haciendo mucho más fuertes, incluso hacia este medicamento que es la penicilina. Bueno, acerca de lo que decía mi compañera sobre Isabel, sobre la flora intestinal, si no mal me equivoco, que fue que ella comentó, eh, se dice que, a ver, ella hablaba sobre que, o sea, es un poco importante para el estado de la salud del organismo, ya que se calcula que el ser humano en su interior tiene hasta 2000 especies bacterianas diferentes, las cuales solo pueden llegar a unas cuantas a ser perjudiciales para nuestro cuerpo. Ya. El siguiente tema está en nuestros genes. En este tema podemos ver que los organismos con características exitosas tienen más probabilidades de reproducirse. Entonces, por lo que estas características se transmiten selectivamente de generación en generación. De hecho, la evolución ha sido mucho más inclusiva. Eh, Examinar los patrones de secuencia de ADN da pistas claras a sus orígenes. Eh, Esto quiere decir que, o sea, hay organismos que tienen, este, tienen genes muy exitosos, por lo tanto, se transmite una infección a una persona y se queda ahí resguardada por un buen tiempo hasta que tiene a su primogénito y los genes de esta infección se le transmiten a su primogénito, ya siendo que esta infección o este organismo tiene genes muy buenos, por lo tanto dice que la transmisión es exitosa. Este, los organismos, dice que la evolución ha sido inclusiva. Ahora parece que una porción muy grande de nuestros genes surgió de otras formas de vida y fue infectado a nosotros,
Ya. Estos son llamados elementos genéticos móviles y muchos de origen viral o bacteriano. Entonces, estos genes que están, que se introducen a nuestro cuerpo se llaman elementos genéticos móviles, este, que pueden ser virales o bacterianos. Este, entonces, esto quiere decir más o menos que en nuestros genes nos explica cómo hay partes de nosotros que son de origen viral o bacteriano y no como antes creíamos. Ahora podríamos decir que estamos constituidos de virus y bacterias con un porcentaje que más o menos nos dice el libro que es de un 45%. Lo que decía mi compañera cuando ella explicaba acerca de esto de los genes y de lo que se le pasaba de una persona a su hijo, me hizo acordar a la enfermedad, por ejemplo, del VIH. Esta es una enfermedad que uno le puede pasar a sus hijos, ¿verdad? También, hablando de todo esto de los genes, del ADN, y como estamos hablando también de las infecciones, yo quería compartirles con ustedes acerca del concepto erróneo que tenía yo acerca de la enfermedad del cáncer. Quizás ustedes digan que tiene que ver el cáncer con la infección, pero yo pensaba que el cáncer simplemente le podía dar a una persona por, digamos, una mutación de una célula, por no realizar el proceso de la apoptosis, que es la muerte programada celular, y entre otras cosas más que existen. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, en las infecciones también pueden provocar cáncer porque tenemos, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Hay algunas que incluso pueden pasarse por medio de relaciones sexuales. Y el tener estas infecciones por mucho tiempo, como lo dijo una compañera al iniciar la reunión, puede provocar lo que es el cáncer. Entonces, mucha infección provoca una inflamación. Y recordemos lo que dijo la doctora Georgia. Cuando una célula se inflama, produce cáncer. Entonces, eso es lo que se me vino a la mente. También con esto del ADN y todo eso, pues las enfermedades que pasamos lamentablemente y desgraciadamente a nuestros hijos por medio también de la placenta a lo que es el feto. Así es, compañera. Hablando de este tema, no sé si recuerdan cuando la doctora nos habló del herpes virus bucal, que esta es una enfermedad que dijo que la tenemos todos, pero llega un momento en que nosotros llegamos a un punto de estrés y nuestro cuerpo le da la oportunidad a la enfermedad de sobresalir, y esa enfermedad es contagiosa, y a los que no les ha dado les puede dar. Entonces este es un claro ejemplo de que sí, este tipo de microorganismos está en nuestros genes, que son parte de nosotros, solo que ellos están en un periodo de latencia, o como podemos entender, en pausa, hasta que tengan la oportunidad de salir. Indudablemente, pues como según todo lo que mis compañeras han mencionado, pues los genes son algo maravilloso, pues ya que estos de aquí, pues principalmente contienen la información genética, que esta de aquí pues es heredada de generación en generación entre los seres humanos, ¿no? Estos de aquí pues también nos han podido permitir presentar algún tipo de inmunidad contra las diferentes enfermedades. Y lo que me llama mucho la atención es lo que dijo la compañera y lo que está ahí en ese tema, es que pues, o sea, prácticamente nosotros tenemos ese tipo de microorganismos o llamarlos así, patógenos, que realmente conviven con nosotros día a día, que simplemente están, como quien dice, dormidos y esperando el momento menos esperado para poder aparecer. Como por ejemplo, la bacteria del Helicobacter, que esa es una bacteria que nosotros la tenemos dentro, todos la tenemos, y es una bacteria, como dicen, ¿no? Pues que está dormida y que rato que menos, pues alguna alteración que se presente en el cuerpo de esa persona, esta Helicobacter, esta bacteria, va a salir a flote. Entonces, pues existen medicamentos y tratamientos para esta bacteria, pero pues simplemente
hablándolo así, ¿no? Sería solamente como para dormirla, porque prácticamente todavía no se ha podido eliminar esa bacteria. Simplemente los medicamentos, como quien dice, la duermen, la tranquilizan, hasta que pues así mismo, un momento menos inesperado, vuelve incluso hasta con más fuerza, y esta es una bacteria pues que en sí también causa la muerte en las personas. Bueno, de acuerdo a lo que estaba comentando mi compañera Carmen Mera sobre lo que era el herpes, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de herpes, tanto el herpes labial como el genital. Este herpes labial se da ¿cómo se dice? Por la saliva, y el herpes genital se da por lo que son las transmisiones sexuales. En el herpes labial a veces suelen ser asintomáticas, como a su vez pueden tener ciertos tipos de síntomas, ya sea como hormigón, picazón, quemazón. Ya, en cambio, en el herpes genital también puede ser asintomático, como a la vez también puede, ya después de unas semanas, tener un rebrote de lo que son como llagas, y esto permite de que tú no puedas ni siquiera resistir ir al baño, ir a orinar. Ya, bueno, en este caso yo quisiera hablar acerca del ejemplo que dio la compañera Natalie, en el cual yo no estoy de acuerdo. Porque si bien hemos escuchado alrededor de todos estos años, la mayoría hemos escuchado que la bacteria Helicobacter pylori supuestamente es una bacteria que está inactiva, que vive con nosotros, que siempre ha vivido con nosotros y siempre vivirá con nosotros. Pues realmente, bajo mi opinión, no es así. Y según lo que he podido investigar, el Helicobacter pylori no permanece inactivo en nuestro cuerpo. Tampoco se va a inactivar y luego se va a activar. Recordemos que el Helicobacter pylori, ¿cómo se transmite? Se transmite de una persona a otra o por contacto directo con la saliva, el vómito o las heces. Y el Helicobacter se puede transmitir también a base de alimentos o aguas contaminadas. Quiere decir que yo ingiero algo y yo me contamino del Helicobacter. Yo me beso con alguien que de pronto tenga esta bacteria o comparto mi agua, yo me contamino del Helicobacter. Pero no es que el Helicobacter ya vive dentro de mí, yo me tengo que contaminar, porque es como que dijéramos que yo vivo con el virus del VIH, pero no se ha activado porque no he tenido relaciones con alguien. No, yo tengo relaciones con alguien de pronto sin protección y yo adquiero esa infección del virus del VIH, pero no es que vive inactivo en mí, eso lo adquirimos. Eso es todo. Siguiente. Siguiente tema. Ya. El siguiente tema del que vamos a tratar es de la inmunidad y la evolución. Las epidemias infecciosas también han dado forma a nuestra evolución por otros medios más convencionales. La evolución humana puede operar de manera más sutil y con mayor complejidad. Nuestra inmunidad, sin duda, ha evolucionado en respuesta al desafío de las epidemias. Sin infección, no tendría mucho sentido ni siquiera tener un sistema inmunológico. Las hormonas del sistema endocrino actúan como un sistema inmune en formas de enorme sofisticación. De hecho, en algunos sentidos, hay muy pocas diferencias entre las hormonas clásicas como la insulina y los mensajeros químicos de la humanidad. Una prueba más grande del alcance para el hecho de que otras formas de vida lidian con enfermedades infecciosas, está contenida de una famosa historia de observación de Fleming de la penicilina y la posterior aparición casi inmediata de la resistencia a este producto químico. La penicilina es un medicamento que ataca a las bacterias. Se obtuvo inicialmente a partir de un hongo. Habíamos hablado antes de que los hongos también pueden ser infecciosos y nos pueden traer microbios que nos hagan enfermarnos, pero en este caso un hongo nos sirvió para poder crear un medicamento. Ya, y este hongo fue producido por un pan de molde. Fue por un pan dañado que sacaron el hongo de ahí y con eso crearon la penicilina. Ya. Fleming notó que algunas capas de bacterias fueron capaces de producir enzimas que inactivan la molécula de la penicilina tan pronto como se encontraban con él. Entonces, esto quiere decir que las bacterias, al encontrar el medicamento que es la penicilina, al momento que se encuentran
con las bacterias, estas moléculas se inactivan. Entonces, este, podemos ver que así como las enfermedades infecciosas han evolucionado, nuestro cuerpo, nuestra evolución humana también es mucho mayor que con un medicamento de un hongo que es muy probablemente nos pudo haber enfermado si ingeríamos ese pan dañado, pudieron crear un medicamento que hace que las bacterias se inactiven. Entonces, eh, esto es lo que nos llevó la observación que hizo Fleming. Con respecto a lo que está diciendo mi compañera, realmente yo me quedo asombrada con todo lo que tiene que ver con la inmunología. Es algo asombroso. Siento que sin la inmunología, sin el sistema inmunitario, simplemente nosotros no podríamos ni siquiera estar sentados aquí frente a una computadora. Cualquier tipo de enfermedad nos tumbaría y nos llevaría a la muerte. Gracias al sistema innato y al sistema adquirido, el sistema inmunitario innato y adquirido, podemos decir que nuestro cuerpo ha sabido cómo combatir todas las enfermedades, infecciones, sea por virus, parásitos, hongos, etcétera. Algo más también que me llamó la atención acerca de esto de los fármacos y la resistencia que algunos de ellos presentan. Una vez escuché que hay ocasiones en que uno debe realizar algún tipo de prueba de laboratorio, no recuerdo ahorita bien el nombre, creo que es algún tipo de prueba para la sensibilidad a esto de los medicamentos, ya que recuerden que existe si no me equivoco, lo que son también bacterias gram negativas, gram positivas, en el cual algunas van a ser resistentes a unos medicamentos y otras van a tener una prueba de sensibilidad alta. Entonces, eso se me vino a la mente con lo que me estaba compartiendo la compañera, pues, ¿no? Hablando un poco del tema, pues tenemos que tener en cuenta, si vamos a hablar de enfermedades y su evolución, desde su origen. Podríamos dar un giro al pasado y encontrar que se asume que las enfermedades dieron origen desde los animales y estas fueron infectando a los que se acercaban a ellos, que eran los humanos, porque vino la domesticación y todo esto. Por tanto, hubieron enfermedades que adentraron en nuestro organismo y ellas no resistieron. Nuestro organismo logró que ellas tuvieran un ciclo dentro de nosotros. Son enfermedades a corto plazo, como puede ser una gripe, que ellas tienen un lapso de tiempo o un ciclo que cumplen en nuestro organismo y luego pasan. Y también puede haber, en el caso de enfermedades que el cuerpo no logró eliminar, que son las enfermedades que pueden durar toda la vida, que pueden ser como los cánceres o una tuberculosis, inclusive el virus de inmunodeficiencia. Entonces, de eso depende también la resistencia de las enfermedades con lo que como decía la compañía, se ha venido tratando los medicamentos para tratar de luchar contra ellos. Pero hay muchos no se ha logrado y esto depende de la persona y de a quién nos estamos enfrentando. Pues de acuerdo a lo que decía mi compañera Isabel, pues que el sistema inmunitario, él no solo lucha contra lo que son los virus y las bacterias, sino que él también puede activarse ante un fallo interno, como puede ser la proliferación celular, ante un ritmo lo que es desmedido. Una de sus ejemplos son las células natural killer, que ellas ayudan a lo que es a detectar y limitar el desarrollo de los que son los cánceres, ya que son células tumorales que pasan a ser, ¿cómo puede, cómo, pasan a ser vistas ya así? Como decían las compañeras, pues bueno, las bacterias cada vez se van haciendo más resistentes a los antibióticos, en el caso como estaban hablando de la penicilina. Pero también estaba leyendo algo que decía que pues
las bacterias muchas veces, así como los antibióticos, digamos, inactivan a las bacterias, las bacterias también pueden inactivar a los antibióticos. Entonces, pues, como digo, ¿no? Estas están ocasionando resistencia y resistencia que poco a poco vendrá trayendo problemas. Entonces, como algo que leí por ahí, un consejo era, pues, realmente no automedicarse directamente con cualquier tipo de antibiótico, porque nosotros no vamos a saber si ese tipo de antibiótico realmente va a funcionar contra el tipo de bacteria que tengamos. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo puedo leer por ahí. Luego tenemos Estoy el siguiente tema. en lo que respecta al sistema inmunitario, es muy importante la relación del mismo con los fármacos, ya que a medida que avanzamos nuestros conocimientos hace más fuerte nuestro sistema inmune. Y esto lo hace en beneficio a buscar la prevención de dicho, como lo hace la penicilina, que previene las infecciones. Bueno, Eh, sí, tiene algo de razón la compañera. En este caso, recuerdo tanto en una clase donde nos explicaron acerca de los fármacos, cómo actuaban en nuestro cuerpo, ¿no? Un ejemplo, sí les doy. Hay un tipo de fármacos, espero no estar equivocada, se llaman los corticosteroides. Según la composición que tienen estos corticosteroides, son de cadenas largas de azúcares, y nos daban un ejemplo de que, por ejemplo, a una persona con una enfermedad, digamos la diabetes, no le podemos coger y suministrar de una lo que es un corticosteroide, que son obviamente medicamentos que tienen una buena función, sí, pero hay que analizar bien cómo se le va a dar, cómo se le va a dar este medicamento, a quién se le va a dar, con qué función queremos dar. Si es con una función de cicatrización, este medicamento al tener largas cadenas de azúcares, por ejemplo, en una persona diabética, o sea, sería algo que no sería sería un poco contraproducente en este caso. Es mi opinión y sobre lo pero que yo claro, he oído. debe también darse cuenta sobre qué tipo de diabetes tiene, porque no creo que a todos le toque el mismo medicamento, porque, por ejemplo, hay la diabetes que se le dice que es la pudridora, la que te hace bajar de peso, la que te hace subir de peso, la obesidad, perdón, la emocional. Entonces, yo siento que para cada una de este tipo de diabetes, tiene su medicamento, tiene cada función, como lo dices tú, no hay que medicar por medicar. Claro, tienes mucha razón en lo que dices, porque cada persona es muy diferente. Por eso en la penicilina se realiza la prueba de alergia y antes de recetar un medicamento se hacen los que son las pruebas de laboratorio, lo que es este, lo que se hacen pruebas de sangre, pruebas de orina, incluso de heces, para poder verificar si aquel medicamento es adecuado para cada persona. Yo quería preguntarte algo, Antes de que pase compañera la otra Isabel. compañera, antes de que ocurra, que pase la otra compañera, quería comunicarles que en este caso la diabetes emocional no existe. Todas las otras diabetes están en lo correcto, pero la emocional no existe. Quizás exista alguna situación que haga que el sistema inmunitario se deprima y puedan surgir otras enfermedades. Pero en sí la diabetes emocional no existe, compañera. Pero muy bien, igual las otras, lo otro que dijiste de las otras diabetes. Yo lo que quería preguntarte, compañera, es que, bueno, si es que escucha mal o no sé, los corticoides, eh, dijiste que tenían como un efecto, por decirlo así, ya no encuentro la palabra, malo hacia los diabéticos. Esa es una No, pregunta. yo dije que tienen cadenas de azúcares y no Pero, siempre van a ser buenos para aquellos procesos de cicatrización. pero tienen contraindicaciones entonces en los diabéticos, ¿o no? Es lo que pude yo entender acerca de las largas cadenas que tienen de azúcares, porque si lo vas a utilizar en cicatrización, creo yo haber escuchado que no es tan efectivo. Ah, ya, ya. No solamente preguntaba, pues de ahí también leí un poco y decía que estos de aquí, pues no ocasionaba ninguna contraindicación en los diabéticos, porque pues como que no se unían, por ejemplo, los diabéticos usan la insulina, entonces no, como que no tenía que ver el uno con el otro, por eso era la pregunta.
Era un ejemplo. No digo que en diabéticos, solo quería hacer la referencia de cómo utilizar bien los fármacos y en este caso me acordé de las cadenas de azúcar, entonces yo decía, pues en cicatrización no puede funcionar. Pero ahora que funciona en diabético no, desconozco, solamente era una referencia. Pero gracias, muchas gracias. Bueno, luego tenemos el siguiente tema que son las compensaciones y complejidad. Como veremos, también son muchas enfermedades, pero en cambio aquí hablaremos sobre las no infecciosas, como son la diabetes, la alergia, el cáncer, ya que estos tienen vínculos causales a las claras a las epidemias no infecciosas. ¿Por qué digo que la diabetes no es una enfermedad infecciosa? Porque esta es una enfermedad hereditaria, como también el cáncer. El cáncer no es una enfermedad infecciosa, sino que también viene a ser una enfermedad hereditaria. Eh, También tenemos lo que es el VIH. El- lo hemos descubierto que es medida a través de un producto celular mutante llamado SSR5 delta 32, el cual se dice que el delta 32, las personas que lo tienen son más propensos a infectarse por el virus de la hepatitis C. Lo que quiero opinar es que el cáncer sí se puede obtener mediante un virus, compañera, porque en este caso, como le explicaba anteriormente, por ejemplo, hay virus cuando ingresan a tu cuerpo, ¿verdad? Sea por ejemplo, por medio de las relaciones sexuales, algún tipo de virus de la hepatitis, ¿ya? Esto de aquí, este virus a la larga puede, por ejemplo, causar una inflamación. Entonces recordemos lo que dijo la profesora Georgia. Cuando hay demasiada inflamación dentro de una célula es preocupante y esto puede llevar a lo que es, en este caso, pues el cáncer. Entonces, si tú te pones a ver, por ejemplo, el virus del papiloma humano, es un virus, ingresa, ¿verdad? Y este virus, ¿qué has escuchado que a la larga causa? Cáncer. Si no es tratado, entonces el cáncer también puede ser adquirido por medio de un virus. Solo quería acotar eso. Claro, es un virus, pero no vendría a ser como que se da contra una infección. No, es que tú dijiste que el cáncer no es por infección y también es por infección. El Ya cáncer entiendo, sí. puede ser dado, en mi opinión, el cáncer puede ser dado tanto por infección como hereditario, porque si hablamos de cáncer, ahí viene el tema de las distintas neoplasias que existen. Y puede aplicarse un cáncer hasta por un simple golpe que uno se dio. Y ya eso hubo un problema que el cuerpo no actuó contra ese acúmulo que hubo en nuestro cuerpo y eso se hace un cáncer. Después de hacerse un tejido fibroso se puede dar un cáncer y no generalmente pudo haber sido heredado, me pudo haber adquirido. Claro, Claro, y otra también el forma cáncer. de que sea un cáncer adquirido es por los rayos de ultravioleta. Se hacen como lunares en la piel y ahí le da cáncer en la piel, pero eso se da por los rayos ultravioleta. Y el hecho de que tenga la piel sensible hace que los rayos ultravioleta le ocasionen mucha más hipersensibilidad en la piel y esto ocasiona que le dé cáncer de piel. Entonces, también aparte, eso puede ser una parte de infección, sería porque no por los rayos ultravioleta, porque no es algo hereditario. Pues bueno, También puede ser adquirido. yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera López, pues que el cáncer sí, en efectivo, el cáncer sí es causado por infecciones, ya que pues al haber una infección de manera crónica, pues esta de aquí pues sufre cambios en su ADN y provoca, como decía ella, pues infecciones como el cáncer de cuello del útero, pues ese de aquí es causado por las cepas, como decía ella, pues del virus del papiloma humano.
También tenemos otro como era el cáncer de estómago, que es lo que, bueno, ahí aprendí gracias a la compañera, que es causado por la infección crónica de la bacteria, la Helicobacter pylori. Y pues otro tipo así de cáncer causado por infección, pues es el cáncer de hígado, causado por la infección crónica de los virus de la hepatitis B y hepatitis C. Entonces, pues, acotando lo que decía ella, pues sí, el cáncer sí es causado por infecciones, jamás de ser hereditario. Continúe, compañera Lince. Bueno, y continuando con lo que decía mi compañera María Belén, también el cáncer puede ser adquirido, también no solamente por el sol, sino también por las diferentes adicciones como son el alcohol o fumar, que eso también destruye el organismo, son los pulmones, y en el caso del alcohol, el estómago. Inmunidad nos juega un doble papel, ya que se pueden dar incluso lugar a la aparición de enfermedades autoinmunes. Y esto tiene un costo como las ya mencionadas, como son las enfermedades. Por supuesto, o sea, así como nada es perfecto en esta vida, pues a veces el sistema inmunitario también puede tender a fallar, a cometer fallos. Si el sistema inmunitario no reconoce una de las moléculas, va a ser, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune, si no me equivoco, puede ser un ejemplo, la enfermedad de lupus y otras enfermedades más que tenemos, ¿no? Más o menos parecido a lo que estábamos conversando ya. Bueno, tenemos el siguiente tema, que es la evolución y el conocimiento, que se dice que la evolución da la idea mucho en los aspectos de la evolución de las especies, también de la evolución del conocimiento, a la cual se la llama meméntica, que lo que consiste en lo que es el procesamiento de información cultural en el cerebro y su transmisión a través de los mecanismos de enseñanza, de asimilación y imitación. Eh, Esta superevolución ha tenido una serie de consecuencias beneficiosas para la humanidad en el contexto de las epidemias. Como la humanidad ha avanzado en el conocimiento, la lucha contra las epidemias han estado a la vanguardia de nuestro desarrollo y progreso. Con respecto a estos temas, a través de esta evolución, como especie animal hemos aprendido y realizando lo que ninguna otra especie animal ha hecho, siendo que nos hemos previsto acciones como la cuarentena, la distribución de agua potable y la eliminación de los influentes. Es así como ha podido adoptar medidas las cuales permite para poder controlar dicha pandemia y minimizar el número de afectados y preparar un protocolo los cuales nos ayuden y sirvan con esta función de mantener contenida la aparición de algún agente extraño que sea contagioso, como ya lo que vivimos que fue el COVID. Bueno, en este caso vamos a pasar a otro tema si nadie más tiene nada más que acotar, ¿correcto? Bueno, chicas, en este caso voy a hablar acerca de la gripe aviar. La gripe aviar es un tema que se está tratando a nivel del Ecuador. Saben que ya tenemos casos aquí dentro del Ecuador, dentro de otra provincia. Esta enfermedad infecciosa de las aves es de origen vírico y es altamente mortal. Son cepas del virus de influenza que infectan principalmente a las aves, pero que también pueden infectar a los humanos, ¿sí? De 2 a 8 días ya pueden aparecer como, digamos, un resfriado común, pero no tenemos que dejar pasar esto por alto, porque de eso se puede convertir a la final en algo mortal si no lo tratamos a tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Pues, Yo opino que con respecto a a la gripe aviar, ahora que se estaba tratando de que habían bastantes aves, sobre todo pollos y gallinas en la parte de la sierra, sobre todo que comenzó este caso, primero que deberíamos aislar a esos animales. Tengo entendido que también se dio la orden de que que iban por así decirlo, de darle de baja a esos animales que los iban a matar, porque eso podría hacer que se sofocara esa enfermedad nuevamente y que muchas personas termináramos infectadas
con esta enfermedad, con esta infección. Este, eh, con respecto a las otras especies, también tengo entendido que también se regó esta infección a otras partes del país. Entonces, tenemos las de la sierra sí fueron dadas de orden de que tenían que matarlas, porque si no podían extender la infección, pero las de las otras provincias no. Entonces, quedarían estos animales que para, o sea, quedarían a la expectativa de que qué pasó con ellos. Muy bien, sí, tienes mucha razón. Antes de que continúen, hay un tema más adicional dentro de los dos temas que queríamos tocar, aparte de la gripe aviar. Quiero que ustedes me digan su opinión ahora acerca del tema de la rabia. Verán que este es un virus mortal que se transmite a las personas mediante la saliva de animales infectados. Esta rabia pues se contamina cuando te muerde un animal, te puede ser un zorro, un zorrillo, mapache, murciélago, perro, sobre todo perros, eran los más famosos pues no en la antigüedad que cargaban esto de lo que es la rabia. Entonces, en este caso, la vacuna para la rabia, como vimos en la película de la doctora que nos dio, ¿no? Gracias a este inteligentísimo ser humano llamado Luis Pasteur, que sacó lo que es la vacuna para la antirrabia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, chicas, acerca de este tema? Bueno, yo con respecto a lo que acabas de mencionar de la rabia, como tú dices en la película, aprendimos bastante acerca de este señor Pastor. Bueno, mi comentario viene en base a la película. Pues como ahí nosotros observábamos, él se dedicaba a trabajar solamente con animales, ya que la rabia, al igual que la gripe porcina o la gripe aviar, son enfermedades tipo zoonosis, es decir, son transmitidas del animal a la persona. Entonces, este señor, como vimos, él trabajaba solamente con animales y él jamás había probado esa vacuna que él estaba, porque él estaba intentando buscarle una solución porque habían demasiada gente contagiada, ya que esta enfermedad de la rabia ocasionaba, ahí en ese tiempo ocasionaba la muerte a las personas. Entonces, él, gracias a su trabajo, pues pudo crear esa vacuna que pues ahora al menos que nos muerda un animal con rabia, tenemos ya digamos, la vacuna o el antídoto que pues puede ayudarnos a salvar la vida, ya que, como repito, en los tiempos de antes no había tiempo para nada porque la persona se infectaba pues y inmediatamente presentaba los síntomas y esto le ocasionaba lo que es la muerte. Y pues también con respecto a lo que mencionaste de la gripe aviar, que tiene que ser una enfermedad pues realmente curada, ya porque si se deja un tratamiento a medias o no se sigue un tratamiento, pues esta es una enfermedad o un virus que pues va a traer consecuencias, va a dejar sus secuelas, Claro, como es verdad. neumonías, problemas respiratorios, entonces inclusive ocasionándole a las personas la muerte. Es verdad, excelente, no hay cómo refutarte. En este caso, muchísimas gracias, doctora Georgia, por su atención y muchísimas gracias, chicas, por cada una de su aportación. Muy excelente.